Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Dos manitas tiene el Atleti, dos manitas tiene la Loba. 5-1 y 5-2, al revés, 5-2 y 5-1 al Madrid y al Eintracht de Frankfurt. Y como quiera, que aquí nos gusta muchísimo hablar de fútbol, aunque lo de el pelotazo de la semana se lo reservamos siempre a un conjunto de Segunda División A o de Primera Federación. Esta vez no vamos a hablar del Atlético en clave pelotazo de la semana, porque yo creo que también la exigencia es muy grande, o al menos así debe serlo, pero sí vamos a reflexionar, voy a reflexionar y a dar una opinión personal, seguramente impopular, sobre lo que es el Atlético y lo que se puede esperar después de esta semana fantástica. Una semana fantástica que podemos ampliar al miércoles pasado porque comenzó ahí con esa victoria por 3-2 contra el Rayo Vallecano, remontándole un 1-2 después de un partido en el que ocurría lo que siempre pasa, que es el Atlético se había adelantado y en el que sucedía lo que hasta la semana pasada siempre tuvo lugar, que es que el otro equipo remontaba y que el Atlético perdía puntos. Esto casi siempre fue así, quitando el partido contra el Villarreal. El Atlético tenía la costumbre de marcar primero y perder puntos, o los tres, como contra el Español, o uno en todos los demás partidos. La única excepción fue el primer encuentro de Champions en Anfield, donde el Liverpool también cumplió con sus tradiciones, que es marcar dos, recibir dos y luego ganar. Hasta ahora que ya se ha caído. O sea, vemos ahí una constante que habla de equipos. En el caso que acabo de mencionar, que es la excepción con lo que respecta al Atlético hasta la semana pasada, como el Liverpool, equipos inestables que se adelantan, que luego no tienen la fiabilidad suficiente para sumar los 3 puntos pese a esta indudable ventaja que supone golpear primero y que acaban dejándose jirones de campeonato o de Champions League. Y en el caso del Liverpool, esto ha ido a peor. Ya lo analizaremos mañana en la llave inglesa porque ahora ya ni se adelanta y encima pierde. En el caso del Atlético, pues en el caso del Atlético, decía Miguel Quintana, el Atlético de la 24-25 murió contra el Rayo Vallecano, fue exorcizado porque ahí el Rayo se adelantó, pero el Atlético le consiguió dar la vuelta con un Julián Imperial y después contra el Madrid lo que ya sabemos todos, misma historia de 1-0, 1-2, pero a partir de ahí un final muy pero que muy feliz con un 5-2 glorioso, legendario e histórico. Si bien es cierto que en ese 1-2 se vio peligrar, pero que fue completamente injusto que el Madrid se pusiera por delante en un partido en el que no hizo absolutamente nada. Y por eso los madridistas están cabreados con razón. El Atlético hizo su parte, que muchas veces no la ha hecho. Ese día sí, con creces. Ayer contra el Eintracht de Frankfurt, un 5-1 de ley, de rodillo, de estos que sacan los equipos grandes porque están en un gran momento y porque tienen una pegada de boxeador que es digna de Mike Tyson. Ayer el Atlético merece ganar 5-1, pero tampoco da la sensación de que es el máximo marcador que pudo conseguir. Yo creo que si hubiera necesitado marcar 6-7 goles, forzando un poco la máquina, lo habría logrado. Para esto tiene que haber un rival claramente inferior, pero tú tienes que estar fino, contar con jugadores de máximo nivel y que esos futbolistas estén volando en una situación de confianza que no se había visto hasta ahora en la temporada. Por tanto, el Atlético, estos dos últimos partidos, tres, si contamos el del Rayo, ha hecho los deberes, ha ganado. No siempre se puede ganar con facilidad, contra el Rayo no lo hizo, contra Madrid y Eintracht, que en teoría son mejores, sí que lo consiguió de manera muy plácida, por lo menos le sobraron bastantes minutos. Contra el Eintracht le sobró toda la segunda parte y contra el Madrid la última media hora ya tenía 2 goles de renta, o sea que ya iba manejando el partido con relativa facilidad. ¿Y a partir de aquí qué? Pues a partir de aquí hay que decir que
el Atlético venía de un mes de agosto lamentable, en el que había perdido un partido y había empatado 2. Es decir, el Atlético no empezó a ganar hasta septiembre, cuando consiguió una victoria contra el Villarreal. 2 puntos de los primeros 9, 9 de los primeros 18, cifras que lo dejan, aún con esta última victoria contra el Madrid, con mucho terreno perdido para no llevar ni un quinto de campeonato. 7 jornadas sobre 38 son menos de un quinto de campeonato. Y resulta que en 7 jornadas, incluida esa goleada 5-2 contra el Madrid, ya está a 7 puntos. Ya está, como quien dice, ha perdido un punto de margen con respecto al líder por cada jornada que se ha jugado. O sea, si siguiera esta proporción, se quedaría a 38 puntos. Ya sé que no se va a quedar a 38 puntos del líder. Pero con esto vengo a ponerle agua al vino. El Atlético lo ha hecho muy bien en los 2 últimos partidos, incluso 3, porque sacó adelante el compromiso contra el Rayo también. ¿Va a tener una continuidad esta línea positiva? Pues ahora os voy a dar mi opinión. Mi opinión es que el Atlético, con Julián Álvarez Demoliciones S.A., la araña mágica, tiene un futbolista del nivel de las estrellas de Madrid o Barcelona. No tiene tanto gol como Mbappé, no posee tanto desborde como Lamine Yamal, pero sí que es un genio capaz de aparecer en los momentos más comprometidos, cosa que, por ejemplo, hasta ahora no ha hecho Mbappé en su etapa en el Madrid, y algo que sí que ha conseguido Lamine Yamal. Julián Álvarez tiene un golpeo de balón sublime, un balón parado excepcional y una capacidad para no solo aparecer, sino crecerse cuando vienen mal dadas. Véase lo que ocurrió en esta última semana, en la que suma 6 goles, mientras que hasta esta última semana, cuando más cuestionado estaba el proyecto, había marcado un único goles en el campo del Español, que además no había servido para nada y donde había fallado ocasiones más fáciles que esa falta directa que metió, de las que ya lleva 2, una contra el Madrid y esa mencionada en Cornellà el Prat. El Atlético tiene un poder de fuego muy grande, porque Julián no está solo. No hay estrellas, yo no catalogaría como estrella a ninguno de los otros futbolistas que acompañan a Julián. Pienso que Baena, cuando se ponga a tono, puede romper en un crack, pero no lo ha hecho. Hasta el momento se queda en lo que puede ser, porque ha estado lesionado y porque ha sido operado de apendicitis y porque solo ha contado los últimos minutos, ya con el partido ganado contra el Madrid y contra el Eintracht. A partir de ahí, yo no creo ni que Griezmann, ni que Giuliano, ni que Raspadori, ni que Sorloth sean estrellas. No me lo parece. Pero sí que el ataque del Atlético te demuestra con cifras, también porque están muy condicionadas por este torrente de goles que ha caído, que puede estar ahí para marcar los goles necesarios, no tantos como el Madrid o el Barcelona, pero sí los necesarios para no desentonar y no perder coba por ese apartado. Y es que la práctica nos dice que el Barça ha marcado 26 goles, el Madrid, al revés, el Madrid 26, el Barça 23 y el Atlético 21. Y además el Barça puede que llegue a los 26 hoy si le mete 3 al PSG, porque ha jugado un partido menos que Madrid y Atlético. Repito, Madrid 26, Barça 23, Atlético 21. El Barça con un partido menos. Madrid y Atlético con 9 partidos y el Barça con 8. Así que eso no está realmente fuera del alcance del Atlético, si bien es cierto que lo normal es que la diferencia sea un poco mayor a final de temporada entre los goles marcados por Madrid y Barça y los tantos marcados por el Atlético. El apartado defensivo es el quid de la cuestión, porque en el centro del campo el Atlético creo que es bastante inferior, sobre todo al Fútbol Club Barcelona, pero el Atlético en partidos, sobre todo de tú a tú, a base de empuje, a base de la energía de Barrios, con ese Gallagher que le marcó un gol al Madrid en la Champions, con un Coque al que algún retazo le queda, como demostró el sábado en el derbi, con, bueno, quién sabe,
si podemos contar también como hombres de banda, centrocampistas, un mix entre delanteros y centrocampistas, lo de Nico González y lo de Giuliano Simeone. A su manera, el Atlético puede disimular las carencias contra Madrid y Barcelona en el centro del campo, siendo inferior. Ahora vamos a la línea defensiva. Y esto es por lo que yo sigo, spoiler, sigo sin creerme al Atlético como ganador de títulos esta temporada. Y lo digo después de una manita y de otra manita. La línea defensiva es un drama. El Barça, que no defiende muy bien, que no basa su juego en defender bien para ganar títulos y que si defendiera bien posiblemente ahora mismo sería el campeón de todo, porque es bastante mejor equipo en mi opinión que el Inter de Milán, pero la diferencia es que no mantuvo cierto orden para poder eliminar al Inter de Milán en semifinales de Champions. Pues ese Barça, que varía la pareja de centrales, en el que Cubarsino es indiscutible, en el que se marchó Íñigo Martínez, en el que Eric García juega en muchas posiciones, en el que Koundé ha sido desplazado del centro al lateral, en el que Valde está lesionado. Este Barça lleva 3 porterías a 0 en 8 partidos. Mallorca, Getafe, Valencia. El Madrid, que viene de ser humillado y puesto en evidencia por el Atlético, que recibió 5 en el Metropolitano y al que le pudo marcar perfectamente un equipo de los más flojos de toda la Champions, como es el Kairat Almaty, ese Madrid lleva 4 porterías a 0. Es cierto que 2 fueron en los 2 primeros partidos, contra Club Atlético Osasuna y contra Real Oviedo, pero luego ha seguido sumando, como esta última a la que me refiero contra el Kairat Almaty. Van 4 porterías a 0. El Atlético tiene una mísera portería a 0. La del partido contra el Villarreal, en la que también pudo encajar, que sí, que también me diréis que el Madrid pudo encajar en Almaty, como yo mismo acabo de reconocer, y que el Barça contra el Valencia no pudo encajar, era complicado porque el Valencia lo hizo muy mal. Contra el Getafe sí que tuvo que hacer alguna parada, bueno, es igual. La práctica. El Barça lleva 3, el Madrid lleva 4, el Atlético lleva 1. El Madrid el otro día no hizo nada, literalmente nada. Marcó 2 goles. Tiene a Mbappé, sí. Talentazos como Arda Güler. El Madrid sabemos que ha marcado más goles que el Atlético, aunque no muchos más. Pero el kit de la cuestión es que yo a Hausen, a partir de enero, febrero, marzo, me lo creo siendo héroe de algunos partidos. No de todos, es muy joven, es imperfecto, puede ser blando, más tendente a central moderno que a defensor expeditivo de toda la vida, pero me lo creo. En el Barcelona me creo que con esa mentalidad que les inculca Flick, si bien no hay un central que a mí me inspire muchísima confianza, sí que hay un portero que da puntos. Y va a ser Joan García si no sigue lesionado. Es un guardameta que ya lo hemos visto en Vallecas, donde no dejaron la portería a 0, pero gracias a él sacaron un punto. El Atlético no tiene ni un defensa ni un portero del que yo me fíe. Lo más parecido es Marcos Llorente, que no es defensa, que juega como defensa, que es bien distinto, porque el Atlético se dedica a parchear posiciones que no cubre bien en el mercado de fichajes. Hay un defensa que me parece de garantías, que es Hansko. Pero es que Hansko normalmente no es tan indiscutible para Simeone como lo es para mí. Lo ha sentado en varios partidos. Puede que por dolencias físicas o por acumulación de carga. Pero es que también en público ha hablado con cierta exigencia, en mi opinión, desmedida, hacia un eslovaco que ha sido de lo absolutamente mejor que ha tenido el Atlético en esta defensa y en este portero en el comienzo de la temporada, en la que se ha desangrado defensivamente. El Atlético, con el antiguo lema del unocerismo, había ganado todos los partidos, porque el Atlético ha marcado. Uno en Cornellá, uno contra el Elche, uno contra el Real Mallorca, 2 en Anfield. O sea, el Atlético, con el lema del unocerismo, del cholismo ilustrado,
del original, no del de garrafón, es que no se habría dejado nada. Que sí, que eso es imposible. Antes tampoco dejaba siempre la portería a cero. Pero esto viene a significar el contraste entre lo que era y lo que ya no puede ser. Por tanto, el Atlético, después de estas dos manitas, lo que tiene que hacer es espabilar y encadenar una racha como la de la temporada pasada. Y esto, cuidado, esto creo que lo va a conseguir. Creo que va a ir en volandas de aquí hasta el mes de enero, porque he estado bicheando el calendario y el único partido que me parece complicado es el del Arsenal fuera de casa. Los demás, para un Atlético que de verdad sea grande y sea serio y sea gran equipo todos los días, no solo cuando vienen mal dadas, que es lo que viene acostumbrando a hacer, para ese tipo de equipo que aspira a ser campeón y por lo menos a molestar, el calendario que tiene hasta enero es llano. Porque hasta enero no se enfrenta de nuevo con Barça y Madrid. Y el resto de equipos de la Liga Española, el más semejante a él es el Villarreal, que yo pensaba que iba a ser tercero y que con esta exhibición del Atlético goleadora, lo que creo es que el Atlético va a quedar por delante del Villarreal, que era también a su vez lo que yo pensaba hasta principio de temporada. O sea que mi pronóstico con el Atlético oscila del cuarto al tercer puesto. Me parece de chiste pensar que va a acabar más abajo y me parece una utopía que con esas lagunas defensivas pueda acabar más arriba. ¿Cuál es el kit de la cuestión en cuanto al Atlético? Pues que el Atlético, si ya nos dejamos de analizar línea por línea, lo que viene haciendo en las últimas temporadas, muy especialmente en la última, que es el recuerdo más reciente, es bordar el fútbol durante los meses menos decisivos de la competición. Cuando más cuestionado está el proyecto y cuando ya se ven con el agua al cuello, que es al mismo tiempo cuando ya no tienen nada que perder. El año pasado fue entre octubre y diciembre. Si me apuráis, entre octubre y finales de enero, que es cuando empieza a tener achaques perdiendo en Butarque contra el Leganés. Y esta temporada, para mí, ha dado el pistoletazo de salida contra el Rayo Vallecano y de aquí a enero creo que puede no perder partidos. O perder solo con el Arsenal. Fijaos lo que os digo. Porque además es un equipo al que le sigue costando perder. Lo que pasa es que también se aleja de los títulos porque le cuesta, en ocasiones en las que se atasca, le cuesta mucho ganar. Tiende demasiado al empate. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuántos momentos de gloria, cuántos partidos memorables que se haya llevado el Atlético recordamos desde 2021? 2020 para mí es el último caso, porque gana en Anfield. Sin merecerlo en cuanto a número de acercamientos, pero con coraje y corazón gana en Anfield. Al Liverpool de Jürgen Klopp, que se proclamaría esa edición vigente campeón de la Premier League y que además era el campeón de Europa. En 2021 gana la Liga, pero a la rastra, haciendo épicos partidos contra rivales que no se jugaban nada como Osasuna o contra equipos que estaban al 90% descendidos como el Real Valladolid. En 2022, si tengo que sacar un partido épico a partir de enero, es contra el Manchester United, que estaba hecho unos zorros como siempre, desde que se fue Sir Alex Ferguson, y el Atlético ganó allí una eliminatoria de Champions, 0-1. En 2023 me resisto a sacar un partido glorioso del Atlético. Sí, cuando volvió del Mundial espabiló, pero es lo que digo, cumple la teoría de cuando no tienes nada que hacer, cuando ya nadie cuenta contigo para los títulos, cuando has caído eliminado de Champions, ahí sí, ahí enlazas una gran racha de resultados, pero partido memorable para mí no hay ninguno. De enero de 2023 en adelante, hasta final de esa temporada. En 2024, pues también me cuesta encontrar. Podemos mencionar el derbi que le ganan en la Supercopa de España 3 días después o pocos días después de perder en la Supercopa de España y le ganan en Copa del Rey al Madrid. Pierden en la Supercopa de España de Arabia y le ganan al Madrid en el Metropolitano para eliminarlo. Pero luego, nada de nada, porque en semifinales el Athletic les pasa por encima en el partido de vuelta. O sea, partidos memorables para mí, ese. El de la Copa del Rey, octavos de final, que luego
no sirvió para nada. Y en 2025, si me apuráis, pues puedo decir partido memorable, el Barça Atlético, que fue 4-4 en la ida de semifinales de Copa. No lo ganó el Atlético, pero sacó un resultado bueno en campo ajeno, empezó muy bien el partido y acabó muy bien el partido, si bien entre medias no controló nada y por eso no pudo ganarlo. En la vuelta perdió. Y si queréis, contra un Madrid que es el peor de la década en la Champions League, pues en la vuelta en el Metropolitano el Atlético fue superior. Y ganó 1-0, aunque el rival falló un penalti y pudo llevar la eliminatoria a los penaltis del doble toque de Julián. Son muy pocos partidos memorables. Algunos están muy pillados por alfileres. Los partidos memorables del Atlético, por ejemplo, en la última temporada fueron ganar al Barcelona. ¿Cuándo es eso? En diciembre. Encadenar una racha de triunfos consecutivos brutal. ¿Cuándo tocó cima el Atlético la temporada pasada? Entre noviembre y diciembre, venciendo a varios equipos del telón de acero en la Champions, como el Slovan de Bratislava o el Sparta de Praga, goleando al Real Valladolid y ya digo, culminando eso con la victoria en Montjuic por 1-2 como Zenit, que también fue una victoria muy, muy complicada de explicar desde lo futbolístico, pero sí desde lo mental y desde lo que suele hacer el Atlético del Cholo en sus grandes momentos. Pero, amigas y amigos, peloteras y peloteros, de enero en adelante, ¿qué? Porque ahí es cuando se ganan los títulos. El Atlético, os digo que empató a 4 en Barcelona y ganó 1-2 en Liga. No lo rentabilizó de ninguna manera. El Liverpool el año pasado ganó la fase de Liga de la Champions, es decir, entre lo que va entre septiembre y enero. No pasó de octavos de final de la Champions. Le sirvió lo que hizo en la Premier. Ahí sí. Pero lo que hizo en la Champions no le sirvió de nada. A lo mejor este año que acaba de perder con el Galatasaray resulta que le va mejor simplemente porque va piano piano haciendo camino. O sea, lo que más importa en las temporadas, todo importa, claro, todo cuenta, todo suma. Cualquier punto que te dejas en el camino te penaliza y cualquier punto que ganas te puede servir al final. Pero lógicamente va esto en línea ascendente. Lo de septiembre es menos importante que lo de diciembre y lo de enero es menos importante que lo de abril. Y lo de abril es menos importante que lo de mayo. Esto es así. Yo creo que no estoy descubriendo nada ni opinando algo que no sea objetivo. Y el Atlético, por esa concepción de objetivos mínimos, de que hay que ser tercero. Muy bien. Y siendo tercero, pues ya todo lo demás, mira, ya veremos. Que hay que meterse en Champions. Hay que clasificarse a octavos de Champions, que a veces no lo ha cumplido, como en 2023 o como en 2018. Bueno, suele cumplir. A partir de enero, febrero, marzo, va bajando el telón, va cerrando la temporada y va dejando de protagonizar partidos memorables, pues como cuando en 2014 recorrió un camino triunfal, ganando 4-1 al Milan, derrocando al Barça, venciendo al Chelsea 1-3, como cuando en 2013 le ganó la final 1-2 al Madrid en Copa, como cuando en 2016 se ventiló al Bayern. Y ojo, en 2016 no consiguió ningún título, pero a partir de enero, vaya que se jugó partidos memorables. Incluso algunos que perdió. Recuerdo contra el Barça de Messi, que se quedó con 9 y resistió y perdió por la mínima, 2-1. Eso eran partidos memorables. En 2020 gana 2-3 en Anfield. Luego no le sirve de nada porque contra el Leipzig fue el Atlético de casi siempre en los últimos años. Pero hacía partidos memorables. Desde 2021, si me apuráis 2022, no hace partidos memorables a partir de enero. Así que yo creo que lo mismo que el Madrid hizo el ridículo espantoso este derbi, como también lo hizo en 2023, y se olvidó todo el mundo, porque luego ganó la Champions, el Atlético ha protagonizado una semana fantástica, pero antes de esto venía en una situación que lo obligaba a una reacción así, chapó por haber conseguido esta reacción, pero lo que tiene que hacer es, primero, no perder comba hasta enero. En esto tengo fe ciega, creo que no lo va a hacer, creo que va a mantener el pulso y va a mantener ilusionada la afición hasta enero, pero de enero en adelante, ahí te quiero ver.
para que el Atleti de las dos manitas no sea el Atleti que se queda a dos velas, como le ha pasado en las últimas 4 temporadas sin títulos. ¿Y vosotros qué? ¿Creéis que estoy bajando demasiado el suflé? ¿En qué creéis que es mejor o que es peor el Atlético que el del año pasado? ¿La defensa os inspira confianza? ¿De verdad? ¿El portero creéis que puede estar a la altura de los mejores? ¿La delantera sí que va a estar tan cerca como yo digo por Julián Álvarez, aunque no marque tantos goles como Mbappé? Bueno, me podéis hacer vuestro análisis del Atlético y de lo que queráis. Yo os he hecho el mío, os he dejado aquí unas cuantas líneas maestras. Creo que algunas opiniones impopulares. No voy al calor de la victoria. No he sido resultadista. Simplemente he hablado con el corazón en la mano como siempre lo hago y tratando de ser frío y analítico. Luego, el fútbol siempre se equivoca, porque nosotros no nos equivocamos, nosotros simplemente opinamos aquí como quiero que hagáis vosotros. Decidme qué os parece todo el tema del Atlético, las dos manitas, la semana fantástica, que se quedará o no a 4 velas o a 2 velas. Pues lo vamos a comprobar a lo largo de la temporada aquí todos juntos. Dale like, nos vemos pronto, difundid, comentad y hasta la vista.